iniciativas o proposiciones. Ahora en DTV, bienvenidos a este resumen de noticias. Caferata, ¿de qué plata estamos hablando? Financiamiento educativo, ¿eh? Ahí estamos, a ver. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está? Decir. Efectivamente. Vamos, no, a ver. Dale, a ver. Sí. Ley de financiamiento educativo, universitario, Pato. Sí. Ahora vamos Dime. a la plata. Porque un poco, esta fue la ley que se sancionó. Hay algunos aspectos, por ejemplo, la discusión en torno es una ley que ya sabemos declara la emergencia presupuestaria para el Sistema Universitario Nacional para este año y actualiza las partidas de todas las universidades nacionales según el IPC, que era una de las principales patas que tenía el proyecto y que hay que hacer un poco de historia porque se está discutiendo ya hace varios meses y en la discusión que estaba viendo incluso en torno al costo fiscal del 0,14%, lo que muchos te dicen, y que era uno de los argumentos que había con algunos de los más rebeldes del PRO, es que muchas de estas partidas ya se fueron absorbiendo, entonces el costo De vengada, es más... como cuando hablábamos de inteligencia. Bueno, Sí. ya fueron del 0,09%, ya estamos hablando. Entonces el costo empieza a achicarse y achicarse. Pero el texto que termina quedando viejo, hablaba ya desde cuando se sancionó hace unos meses. ¿Qué más sosteníamos a la próxima placa? Los cambios en el criterio de distribución, ¿te acordás de los fondos, Pato, que había sido algo impulsado por la Unión Cívica Radical, cuando hay estas negociaciones entre los dos dictámenes, el de minoría, que era el del radicalismo, y el de mayoría, que era el de Unión por la Patria, que lo hace que se termine adaptando al número de alumnos, al tipo de carreras y a la cantidad de egresados, y después, y que esto recobra particular importancia después de la resolución del día de ayer del Ministerio de Capital Humano, porque uno de los reclamos que estaba haciendo Unión por la Patria y después que termina aceptando el radicalismo tenía que ver con la actualización de los salarios docentes y no docentes, que no estaba al principio de todos, pero con la progresiva pérdida del poder adquisitivo y paritarias que no estaban llegando a buen puerto, bueno, se lo mete adentro de la propia ley que los sueldos docentes tengan que ir a la par de la inflación, al igual que los fondos. Uno de los, vos decías la palabra excusas, Pato, porque había de parte de algunos de los sectores del PRO que decían, después de una semana de no haber podido llegar a un acuerdo en las paritarias con los sindicatos, tenés que darme algo. Dame algo para que te vote y para que haya una idea de que negociamos a favor no solo del gobierno nacional, sino también a favor de los propios sindicatos que estaban quedando muy por debajo de la inflación. De momento, los dos sindicatos antes no habían aceptado esta paritaria, la termina ofreciendo el Ministerio de Capital Humano y el reclamo parece ser que va a seguir, porque acá era otro de los problemas. Había, más allá de los sistemáticos cuestionamientos que hace el PRO muchas veces a la gestión libertaria respecto a cómo llevan a cabo la resolución, la gestión de la resolución de conflictos, una de las preocupaciones era que si esto se terminaba vetando, el conflicto recién empezaba, que iba a arrancar un plan de lucha que iba a durar probablemente hasta fin de año y que iba a seguir el año que viene. Bueno, de hecho hay reclamos en dos facultades, una es psicología para hoy y mañana, y la otra no me acuerdo en este momento cuál es, pero una es psicología. Sí. No nos vamos a anticipar. Pero prepárate para la respuesta el día de mañana en las universidades si llega a blindarse el veto. Sí. Porque venimos de una movilización muy masiva. No es fácil volver a juntar la misma cantidad de gente en diferentes puntos del país como se hizo esta semana pasada. Pero de vuelta, arranca el plan de lucha, hay que ver cómo siguen esas negociaciones paritarias. Entonces, una de las advertencias que le hacía el PRO, particularmente a Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación y que le ha advertido varias veces ya al gobierno nacional sobre la manera que estaban direccionando las negociaciones con los sindicatos, que le decían, si esto sigue así, vos lo vetes o no lo vetes, el conflicto lo vas a tener. Entonces nos estás pidiendo a todos
que nos terminemos exponiéndonos en algo que no sale mucha plata, porque te lo dicen así, no sale mucha plata, para algo que no se va a resolver, porque no se resuelve el conflicto vetando esta ley. Resolvés el conflicto político, resolvés dejando en claro políticamente y también siempre mirando a los mercados que el gobierno nacional tiene un tercio consolidado para evitar un juicio político, pero fundamentalmente para tener un control del Congreso que te permite vetar leyes todo el tiempo que vos quieras. Es importante lo que dice María, porque en base a eso, esta anécdota que ella cuenta, que son negociaciones internas que hubo inclusive en la Casa Rosada, es que ayer hubo una reunión por la noche entre diputados del PRO y funcionarios nacionales en las que los diputados le pidieron mejorar la oferta salarial y se dio esta oferta que se conoció a las 10 de la noche, que es un aumento del 6,8 más la cláusula para que se suban los mínimos salariales. Ojo que ahí sí hay un costo fiscal nuevo del gobierno, simulado en el comunicado, pero que tiene que ver con lo que dice María, es lo que le dijo el PRO. Tenés que resolver esto porque si no tiene sentido que vetemos. Y un tema, no son trabajadores estatales, son trabajos de la universidad, pero la plata sale del Estado. Digo, tienen un ancla estos reclamos, como los que pasa con el personal de salud, que es la paritaria pobrísima de UPCN y de ATE, ¿no? Es muy baja. Entonces, vos te dan 6,8, que parecería que no te resuelve mucho, pero lo comparás con otros gremios estatales y es significativo. Exactamente. Es lo que suele pasar cuando estás teniendo despedidos a mansalva, entonces una de las maneras de negociar es no me despidas tanto y te mantenemos el salario, a pisar los sueldos. Pero bueno, por eso empieza a haber un principio de... Porque acá también se queda muy en claro, y ahora sí vamos a la próxima placa, que ya el discurso, incluso de la misma Libertad Avanza, ya no es tanto en torno al costo fiscal. En su momento hablábamos que el costo fiscal de la ley de financiamiento universitario era del 0,14, estamos hablando de 738.000 millones de pesos. Ya se está avanzando en gran parte de este costo que le genera al Estado. La discusión es claramente política. El gobierno, de vuelta, ¿no? El gobierno nacional necesita volver a ratificar sistemáticamente que ese tercio lo tiene. Y mientras siga teniendo ese tercio, tiene de alguna manera un control respecto al Congreso. Porque el Congreso no se le puede sublevar. Porque acá había una amenaza latente, que no es tanto el pedido de juicio político, por más que se insiste en el pedido de juicio político contra el presidente, sino más bien que si el Congreso te saca esta ley, prepárate para que te saque un montón de otras leyes. Claro. Y otra cosa, digo, una cuestión, lo hemos hablado acá, ¿no? Pero claro, la UBA es la más importante, tiene 300.000 alumnos, la UBA tiene mucha reivindicación, también tiene un sector que es muy crítico de la UBA. Lo que digo es que hay otras universidades muy importantes donde la verdad ese margen de crítica que hoy para la UBA no está en las otras. El nivel de prestigio global que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene la Universidad Nacional de Rosario, la del Litoral, te diría cuantitativamente sin fisuras. La UBA tiene cuestionamientos. Vos vas a otras universidades muy importantes, tiene muchísimo menos nivel de cuestionamiento. Tiene muchos cuestionamientos también por el partido vinculado a la UBA y particularmente quién conduce en la ciudad de Buenos Aires ese partido, ¿no? Cuando se habla de la UBA es particularmente para pegarle al tándem Martín Lustó de Emiliano Jacobiti, que actualmente está teniendo una postura muy crítica con el gobierno nacional. Entonces la propia decisión de Macri de pegarle a la UBA también va en línea con eso. Es importante marcar que las marchas la semana pasada se hicieron en todo el país. Y que quizá la que se hizo acá en el Congreso fue una más. No fue la más importante porque La Plata, el porcentaje de población que uno ve, a veces había marcha, por ejemplo, 30, 40.000 personas en provincias donde hay menos de 2 millones de habitantes. O sea, prácticamente fue una gran cantidad de gente y obviamente fue gente que votó al gobierno. Por eso me parece que ahí es donde hay un replanteo también del gobierno que ya no habla de que la educación pública esté en discusión, sino que se está hablando La de Plata, digo, es una, no digo incuestionable, pero el margen de cuestionamientos para la Universidad Nacional de La Plata debe ser mínimo, me parece. No, la gente tiene, las universidades tienen prestigio. Claro, son instituciones de prestigio en Argentina. Y la gente diferencia la universidad de cualquier coyuntural rector o coyuntural conducción, ¿no? Y no solamente en La Plata y pensando en las universidades y las ciudades más grandes. Recién conversamos con Atilio Benedetti. En Entre Ríos, en varias ciudades, hubo movilizaciones. Vos conversás con los legisladores y la gente convocó en cada una de sus ciudades. Entonces no es solamente alrededor de los grandes centros urbanos, y que tiene que ver... y vamos ahora hacia la Plata, que tiene que ver con cómo están los números. Y por qué el tema de las universidades pesan.
un poco resuelta el suspenso del PRO, que todavía tiene que definirse ahora. Lo decía acá el compañero cantando, con el PRO no se termina de resolver la situación porque todavía tenés que ver qué pasa con las fuerzas provinciales. Las fuerzas provinciales son uno de los sectores muy vulnerables, tanto a la presión de Casa Rosada, pero también a las presiones de las propias universidades donde muchos de ellos trabajan. Entonces, el hecho de que las movilizaciones hayan ocurrido en todas las ciudades del país y no solamente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, hacen a el juego de presiones que están teniendo algunos de los diputados y diputadas nacionales de Innovación Federal. Estamos pensando fundamentalmente. Sí. Yo acá traje la votación en diputados. Recordemos, 143 a favor, está Unión por la Patria, Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, Innovación Federal, en su momento que acompañó. Recordemos que hacía falta 129, ¿no? Claro. Eso, Sí. Y era de madrugada. A veces es como que esos registros a veces que... Ahora vamos a las ausencias por eso. Hubo 77 en contra, PRO, La Libertad Avanza con satélites, el MID e Independencia y una abstención. Y ahora vamos a la última placa, que esta sí la vamos a empezar a analizar un poquito más en detenimiento, porque hubo 35 ausentes. Bucimos un poco en estos 35 ausentes porque es donde también se va a jugar un poco el partido el día de mañana en el recinto. Estamos hablando que normalmente el gobierno necesita, si hay presencia perfecta de los diputados y las diputadas, 87, 86, 87, ¿no es cierto? Con Sí, están ausencias, todos, claro. ese número necesariamente empieza a bajar. Hoy en día se está hablando de que el gobierno puede tener entre 70 y 75 diputados y como también estábamos hablando recién, las ausencias y las abstenciones juegan muy fuertemente. Efectivamente, cuando vos te pones a analizar el número de los ausentes, el hecho de que haya sido a la madrugada explica mucho las ausencias de Unión por la Patria. Hay 15 ausencias de Unión por la Patria que vos, algunos, está Rodolfo Tailade, Carolina Gailiar, que son diputados... No los ves no votando. Y que No. sobraban los votos, ¿no? Aclaremos. Al haber un acuerdo Claro. entre Unión Cívica Radical y Unión por la Patria, recontrasobraban los votos. Sí, y que no estuvieron presentes por un tema que fue una sesión larga. Yo igual, de todas maneras, sí destaco dos ausencias que hay que prestarle atención porque Unión por la Patria también está gestionando cuántos presentes tiene. Si van a estar los 99, probablemente no estén los 99. En la votación de jubilaciones hubo 98, que fue bastante difícil conseguir los 98. Hay que ver qué pasa ahora el día de mañana en una votación que va a estar mucho más ajustada, por lo tanto las presiones van a ser más fuertes. En su momento, Nóblega y Fernanda Ávila, los catamarqueños Unión por la Patria, no se presentaron y se ausentaron en la votación. A los catamarqueños que responden a Raúl Jalil siempre un poco se los está siguiendo para ver qué es lo que hacen, así que habrá que ver cómo gestiona Germán Martínez algunas de las ausencias. Después, los 4 de la Unión Cívica Radical, Campero, Cipollini, Picat y Polini. Sabemos que Campero y Picat, que forman parte del grupo de los diputados radicales que fueron a juntarse con Javier Milei, se sacaron la foto, Campero fue al asado después y que entran en la categoría de los 87 héroes de los cuales habla Javier Milei. Bueno, ya se habían ausentado en la votación en agosto y tiene un argumento para decir ya nos anticipamos que estábamos en contra de esta votación y hoy por hoy son los que ya están asegurados que van a votar con el gobierno nacional el día de mañana. Distinto es el caso de, por ejemplo, Pablo Servi, que todavía se desconoce cuál va a ser la postura. Bueno, hoy va a haber reunión en el bloque radical y seguramente terminarán anticipando postura y sabremos qué harán. Después, otras ausencias importantes, las 4 del PRO. Ahí está Ahmechet, está Baldassi, está Bianchetti y está Álvaro González. Sí. El caso de Baldassi y González probablemente sean votos a favor de la insistencia de la ley. Y Ahmechet, que es docente también en una universidad, es una de las diputadas del PRO que dan clases en universidades nacionales que están viendo cómo se posicionan en este nuevo escenario en el cual el partido PRO ya dejó asentada la línea de que se acompañaba el veto. Así que hay que ver qué es lo que hacen. También en Encuentro Federal. Hubo 5 ausentes en Encuentro Federal. Encuentro Federal había sido uno de los partidos que había, uno de los bloques, que había impulsado la ley de financiamiento universitario. Ahí yo prestaría particular atención a Jorge Ávila. Jorge Ávila, chubutense, es uno de los que responde a Nacho Torres. Es un nombre que todavía no se sabe bien qué postura va a estar. Están intentando de que si no acompañe, al menos se ausente. Bruje es cordobés, estaría a favor de la ley.
Ricardo López Murphy, te dicen en el bloque, no Sí. sabemos que hubiese votado, No. pero no se va a ausentar, así Sí. que nos ahorramos tener que averiguarlo. Se va a ausentar, sí. Sí. Pichetto está a favor de la ley y Stolbizer también está a favor de la ley. Ahí yo agregaría, si bien no están entre los ausentes, que va a ser Francisco Morcho, ¿no? Que es otro de los diputados que responden a Rogelio Frigerio y que también todos están negociando en el marco del presupuesto. Y finalmente, la incógnita, los dos de producción y trabajo que responden a Orrego, el gobernador de San Juan. ¿Cuál es la postura que van a adoptar? En su momento se ausentaron, suelen votar igual con el gobierno nacional cuando el gobierno nacional lo pide y su voto va a ser bastante determinante en la votación del día de mañana. 3 de la coalición cívica que acompañaba, pero se ausentaron por el horario, y 1 de Independencia, los otros 2 habían votado en contra. Así que eso, a prestar mucha atención de vuelta. Los ausentes juegan y fundamentalmente también las abstenciones. Así que va a ser hasta mañana a las 10 de la mañana. No me ¿Cuánto enteré. se sabe efectivamente sobre duración? ¿Es el único tema? ¿Empieza a las 10? Arranca a las 11. A las 11, efectivamente. A las 10 empezamos nosotros, por eso la confusión. No, no, yo decía a las 10 porque Sí, hasta está 2 bien. minutos antes de que arranque la sesión no Sí. creo que sepamos muy bien Claro. cómo No. está el resultado. No. Y después digo, es sesión especial, único tema, así que Sí. se presupone que puede terminar rápido esto, ¿o no? Y dependerá, van a haber De los seguramente oradores, todos sí. van a querer sentar postura, pero sí va a ser breve porque es solo un tema en agenda y dependerá también de vuelta cómo se llegue al poroteo el día de mañana. Todo lo que no hay que hacer, digo, porque la palabra nos va a de repente a retrotraer a esta serie y no. El tema es que efectivamente, primero, además de que existe legalmente en otros países, también nuestra Constitución tiene todo lo que es la iniciativa ciudadana. Si bien en la práctica lo real es que las personas cuando traen alguna necesidad, inquietud o, como decía Melina, quieren presionar para que determinada situación sea legislada, en el caso de buscar un proyecto de ley, o que si es algo muy necesario pueda tramitarse a través de un decreto de necesidad de urgencia, igualmente siempre se trata o siempre termina siendo firmada e impulsada por diputados, ¿no? Con la firma de X cantidad de diputados, que es lo que se necesita, pero muchas veces es a iniciativa o de la ciudadanía o, como hablábamos, de personas jurídicas que plantean sus necesidades o incluso de organizaciones no gubernamentales que traen sus necesidades y inquietudes para que esa necesidad sea legislada, reciba una regulación. Y esto puede suceder, como decía, a través de de una ley o de un decreto de necesidad de urgencia. Y yendo a nuestras plaquitas, bueno, el lobby es, como decíamos, una actividad desarrollada por una persona física o jurídica, ¿no? Como hablamos, una empresa, una ONG, etcétera, con el objeto de obtener por cualquier medio lícito, creo que esta es la palabra fundamental para que no olvidemos, de manera directa o indirecta, la aprobación, modificación o rechazo de lo que va a ser, o sea, de los distintos instrumentos legales. ¿Cuáles son estos instrumentos legales? Si vamos a nuestra próxima placa. Son los proyectos de ley, ¿no? De legislación nacional en el ámbito del poder legislativo de la nación o los decretos de necesidad de urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto es porque son los dos instrumentos más utilizados a la hora de regular una actividad, una iniciativa, una necesidad o inquietud de bien sea la población o bien sea de un sector específico de la población. ¿Qué es lobista? Bueno, justamente es la persona física o jurídica que desarrolla esta actividad de lobby en provecho propio, porque puede ser que haya una persona específicamente que con esa ley se va a beneficiar, más allá de que también se beneficien luego terceros, pero habitualmente, y es lo que más sucede, es en beneficio de terceros y puede ser a cambio de una remuneración o de otro tipo de compensación. O sea, se abre a que sea legal que una persona que gestiona este tipo de actividades, porque de repente sabe con quién persona se tiene que reunir, cuáles son los procedimientos que tiene que seguir, pueda recibir por esa actividad que de repente vino y le planteó una empresa o una ONG o cualquiera que necesite establecer este mecanismo,
puede recibir, perdón, alguna remuneración, alguna contraprestación. Vos fíjate, mira, yo estoy pensando Sí. un contraejemplo de lo que veníamos mencionando. Por ejemplo, los jubilados. Los jubilados lo que no tienen es poder de lobby. O sea, no tienen nadie que, digamos, que los que recoja Claro. todas esas voces, que pueda generar convencimientos o presiones o que pueda presentarle a los diputados realmente la posición de los jubilados, salvo que el jubilado quiera abrir la ventana del despacho y mirar lo que está pasando en la plaza. Pero no tienen una Sí. persona que venga acá al Congreso y en representación. Ahora vos decís, por ejemplo, los morosos de los créditos Alimentarios. UBA, no, de los créditos UBA, UBA. sí. Sí tienen mucho poder de lobby, pues representativamente son muy pocos y sin embargo acá avanzaron, presionaron, generaron su posición, se abrió el tema, se debatió, entonces vos decís, realmente algo hay que hacer al respecto. Claro, es así. Aparte, a lo mejor ese gestor que hace del lobista, vamos a tomar el caso de los jubilados, tal vez les pueda decir, bueno, esto es posible de acuerdo tanto a la legislación que existe y la podemos modificar en tal sentido y a lo mejor también poderles decir, hasta acá no llegamos, ¿no? Claro. Eso también es bueno porque Claro. si existiera, muchas veces uno no conoce todo el marco legal y voy a usar una palabra que usan en una radio y me hace mucha gracia, es inconmensurable. Claro. Porque es muy grande, o sea, tenemos muchas leyes y entonces a veces no conocemos con exactitud todo el marco legal que puede incidir en una actividad en especial. Así también se determina qué personas no van a poder inscribirse para ejercer estas tareas de lobby. En ninguno de los requisitos que sean creados a los efectos de esta presente ley es lógico que no pueden inscribirse ni los integrantes de los poderes públicos, del gobierno, durante el desempeño de sus funciones, incluso hasta 24 meses después que finalice esa relación. Tampoco empleados en relación de dependencia permanente o transitoria de los poderes nacionales, sea el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera, mientras estén también en funciones y hasta 24 meses que finalice esa contratación, ni las personas que estén vinculados con el Poder Legislativo mediante contratación, bien sea de locación de servicio o de obras, hasta 24 meses concluida la actividad, y quienes cuenten con un procedimiento administrativo o penal en su contra por incumplimiento de sus deberes, aunque se encuentre pendiente. O sea, hasta que eso no se resuelva, esa persona no va a poder registrarse en este registro de lobby. Es lo que habitualmente pasa cuando uno hace cualquier otro tipo de contrato que se impide o que se limita la participación mientras estás cumpliendo funciones, y ese margen de los 24 meses también es lo que suele suceder cuando suceden estas contrataciones, porque bueno, probablemente tengas información que te da una ventaja y que no estaría bueno. Sí. Y bueno, lo último que se habla es que bueno, se creará a estos efectos en el ámbito legislativo un registro público de lobistas, tanto uno para la Cámara de Senadores y uno para la Cámara de Diputados, y estos estarán a cargo de los presidentes respectivamente. Así que bueno, se sugiere esta creación de lobby, me parece que es muy adecuado y que a lo mejor también esto que decía, ¿no? A lo mejor puede resolver esto de generar leyes con la técnica legislativa adecuada y siguiendo los pasos necesarios para obtener buenas leyes, o sea, buenos proyectos de ley que puedan llegar al Congreso y que se puedan discutir. Así que me parece que es muy interesante este proyecto y así refrescamos un poco todo lo que la agenda legislativa de esta semana nos está trayendo, ¿no? Pero ya seguimos con eso. Hoy, en un rato nada más, se va a dar la primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de cara a la presentación del presupuesto 2025, presupuesto que de manera inédita presentó el propio presidente de la Nación, economista, por eso él vino a presentarlo, y ya se sabe que por el momento el ministro de Economía no va a formar parte de estas reuniones. Lourdes, vos preparaste placas sobre este tema. Sí, vamos a hablar de un poco cuáles son los factores que hoy están rondando, circundando todo lo que es el presupuesto universitario, que tiene que ver también, bueno, primero con cómo se están posicionando cada uno de los bloques respecto a este tema, también la intervención de los gobernadores, que es un tema que ha sido pedido
por, en este caso, esto estamos hablando de en el debate del presupuesto. Sí. Por los bloques dialoguistas pidieron que los gobernadores de las provincias pudieran participar de esto, pudieran participar también del debate, que es un debate que se va a extender. Por supuesto, también todas las miradas empiezan con lo que va a ser el día de mañana, a partir de la ley, el debate por el veto, ¿no? De la ley de financiamiento universitario, teniendo en cuenta los números, cuál es el posicionamiento de, en este caso, aquellos bloques de la oposición, como Unión por la Patria, como el Frente de Izquierda, que están necesitando que se puedan dar los 2/3 para que se pueda vetar este proyecto, y por ahora están faltando algunos, ¿no? Teniendo en cuenta los diputados que todavía están en duda. La falta de consenso en este caso se evidencia en el descontento del bloque de Miguel Ángel Pichetto ante este proyecto. Todavía hay algunas cuestiones que están dando vuelta y que se hablaría de una postura a partir de un dictamen de minoría. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ciertas cuestiones también con todo lo que tiene que ver con los presupuestos destinados a la CIDE, por ejemplo, también en lo que es la jefatura de gabinete. Algunos, acá justo lo tenía también vinculado al déficit cero, pero asignación de partidas para universidades, para las jubilaciones y para las provincias. Ahí es donde está el kit de la cuestión y ciertas divisiones a partir de, bueno, qué realmente pretendemos o cómo pretendemos alcanzar el déficit cero, recortando cuánto, ajustando en cuánto, ajustando en dónde. Entonces, bueno, ahí es donde se está dando cierto punto de diferencia entre el oficialismo y el bloque y los bloques dialoguistas, y sobre todo también creo que la presencia del ministro Caputo ha sido también otro de los puntos donde, bueno, creo que era un punto de negociación entre el oficialismo y aquellos bloques que esperaban que Luis Caputo, el ministro de Economía, pudiera llegar al Congreso a, bueno, dar también su punto. Dije muchas veces punto, pero bueno, es como dar su opinión sobre lo que está sucediendo con respecto a este presupuesto 2025. Este dictamen que impulsarán está orientado a alcanzar lo que les decía, el déficit cero, pero con una fuerte asignación de partidas para universidades, para jubilaciones y para las provincias. Y con esto también lo que va a ser el debate del día de mañana por el veto al financiamiento universitario. Por ahí algunas cuestiones, a pesar de que los sectores de la UCR y el PRO ya habían mantenido una postura de colaboración, como venía siendo hasta este momento, digo, siendo bloques dialoguistas en temas claves, por ahí la falta de algunos gestos concretos por parte de la Libertad Avanza y la falta de cumplimiento de acuerdos han generado una desconfianza incipiente que hace que, bueno, se analice o se baraje por ahí el tema de el dictamen de minoría. Se está trabajando en un dictamen que sea con déficit cero, pero con las partidas que les venía mencionando, y además algunas de las cuestiones que se fueron diferenciando entre la Libertad Avanza y el resto de los bloques eran aquellas partidas que estaban asignadas a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la CIDE y a la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei. Otro de los temas también importantes y por los que se había diferenciado es el pedido de participación de los gobernadores. Desde el Bloque Encuentro Federal, que planeaban realizar lo que era una presentación de una nota formal para que se convoque, en este caso, a los gobernadores a participar del debate presupuestario. Si la agenda del gobierno, que se centra en ajustes fiscales y prioridades sociales, genera cierto tipo de controversias. Por eso es que también quieren la palabra de, por ejemplo, gobernadores como Rogelio Frigerio de Entre Ríos, como Martín Yayora de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Ignacio Torres de Chubut, provincias que también, bueno, han sido muy importantes también en este nuevo gobierno, teniendo en cuenta las participaciones y las negociaciones que han ido teniendo a lo largo, por ejemplo, de la ley. Ahora, enseguida volvemos con más información en DTV.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ahora en DTV, otro segmento de este resumen de noticias. Defendimos y defendemos la universidad pública. Ahí lo escuchamos, a Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria. Otro resultado. Pero bueno, todos juegan, ¿no? Creo que hicimos una gran votación con 160 votos a favor de la insistencia en lo aprobado por el Congreso. Pero bueno, el gobierno juega sus fichas, ¿no? A través de insinuaciones, presiones, canjes, etcétera, con todo lo que hace en cada una de las votaciones, y probablemente hoy esté celebrando. A mí me parece, lo dije la vez pasada, lo digo ahora, que es un gobierno que está colgado del travesaño, construyendo un tercio
para sostener vetos en contra de temas muy cotidianos para la gente, como fue el tema jubilaciones y como es el tema del financiamiento de las universidades públicas. Podrá sentir que quizás hoy se ha llevado un resultado positivo, pero estoy convencido de que ante los ojos de los argentinos y las argentinas hoy ha sido una derrota para el gobierno de Milei. ¿Cuánto puede ser el peso al gobierno en la imagen haber realizado 2 vetos, uno en la movilidad jubilatoria y ahora en el presupuesto universitario? No te sabría decir, me cuesta trasladar el escenario parlamentario a las encuestas de imagen o de opinión, ¿no? Sí, ustedes recuerden que cuando nadie decía nada respecto a Milei, allá por junio, yo ya venía diciendo que el gobierno de Javier Milei estaba sufriendo un desgaste donde aquellos que estaban convencidos del rumbo económico de Milei empezaban a tener dudas, que los que tenían dudas empezaban a tener críticas, que los que tenían críticas la expresaban ya por lo bajo y que muchos que antes lo expresaban por lo bajo empezaban a putear en voz alta, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que está pasando en la Argentina y creo que el gobierno debería registrar. Bueno, para nosotros el aliciente de poder construir mayorías holgadas, aunque no alcancen para los 2/3 como hubiera sido nuestro deseo, pero realmente sacar 160 votos ahora para nosotros fue muy importante. Desde Unión por la Patria, ¿cuál es el paso a seguir ahora, legislativamente hablando? Creo que tenemos un debate importante que es el del presupuesto. Para los que ayer estuvieron siguiendo la comisión de presupuesto, nuestro bloque tuvo una presencia sumamente activa, ¿no? En algún momento ese Esper nos tiró con la cantidad de fojas que tiene la ley de presupuesto y nuestros diputados demostraron que estaban sumamente finos en cada una de las preguntas que le hicieron tanto al secretario de Hacienda como al secretario de Finanzas. Me parece que también en eso, y hoy lo planteamos en el emplazamiento, nosotros exigimos la presencia del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Es inconcebible que otros bloques políticos sostengan el debate del presupuesto sin la presencia aquí del ministro de Economía. Fíjense qué raro que es, que hicieron una movida, un show para que venga el presidente de la Nación, pero su ministro de Economía no quiere venir a defender el presupuesto, ¿no? Me parece que es sumamente raro lo que está pasando y nosotros exigimos la presencia de Caputo para justamente que venga a decir lo que tiene que decir respecto al presupuesto. ¿Qué va a pasar o en tu caso de qué pasó con la diputada de su bloque que se ausentó? Bueno, nosotros siempre trabajamos para tener el 100% de los diputados. Yo no tuve conocimiento de la ausencia hasta último momento. Seguramente hablaré con ella en algún momento. Está claro que no ha sido determinante para la votación, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que no cambia la actitud individual o la decisión individual de ningún diputado es el posicionamiento general de nuestro bloque, ¿no? Porque con nuestro bloque a veces pasan cosas, ¿no? Nosotros somos 99. Nos falta uno y iba a decir otra palabra, es un escándalo, ¿no? Acá hay bloques de 2, donde uno votó a favor y otro votó en contra. Entonces, también en eso un poquito de justicia en las proporcionalidades, ¿no? En un bloque de 99 muchas veces pasan cosas, inclusive hasta con ustedes he hablado en alguna situación donde fallecimiento de familiares, enfermedades graves, crónicas, tratamientos de salud que han merecido la atención y por lo cual a veces un diputado no viene. Bueno, no quiero justificar a nadie, pero nuestro bloque claramente hoy expresó con una enorme contundencia, 98 votos sobre 160 en total, el apoyo y el compromiso ineludible con la educación y la universidad pública. La última, fuera hubo incidentes. ¿Cree que en este contexto puede escalar la tensión social por este tipo de medidas del gobierno? Ustedes saben que ni me muevo de acá y sé que hubo algunos elementos, pero no te lo podría caracterizar siquiera. Sí, en labor parlamentaria nosotros ya dijimos que cada vez más seguido el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich monta operativos absolutamente desproporcionados que lejos de garantizar la serenidad a la hora de votar tensionan la calle, ¿no? Cuando el dispositivo de seguridad es tan grande respecto a lo que se va a expresar en forma de protesta, el efecto que logra es exactamente el contrario. No estoy descubriendo la pólvora, digamos, ¿no? Está en el ABC
de lo que tiene que ver con el orden público en manifestaciones. Bueno, a mí me parece que tiene que cambiar esa actitud la ministra Bullrich, tiene que cambiar esa actitud. No puede ser que cada vez que haya una protesta terminemos con gases, con palos, con corridas, con represión. Ahora nuestros diputados están yendo a atestiguar la próxima semana de lo que fueron los hechos de represión contra diputados nacionales el 12 de junio cuando se trató la ley bases en el Senado, ¿no? Entonces me parece que hay que parar con eso y la responsable de eso es Patricia Bullrich y el presidente de la Nación. Germán, bajándolo a tierra en cuanto a los datos que son muy técnicos, se hablan de muchos números, ¿cuál es la intención de Unión por la Patria en esa lucha, en esa pelea, en ese debate del presupuesto? Mira, más que datos, estamos en un momento donde cuando vienen los primeros funcionarios lo que estamos discutiendo es las bases en términos de proyecciones macroeconómicas que sustentan las partidas que están contenidas en el presupuesto, ¿no? Y nosotros queremos debatir a fondo muchas de esas cosas. Nosotros queremos discutir, un tema que queremos discutir a fondo es el tema deuda, ¿no? Porque ellos lo que han hecho es meter la famosa deuda cuasifiscal, como le llaman ellos, del Banco Central, la metieron adentro del Tesoro. Y hoy limpiaron el balance del Banco Central a costa de un mayor endeudamiento del Tesoro. ¿Vamos a discutir eso o no lo vamos a discutir? ¿Qué exigencia tiene eso en términos de compromiso de deuda para el año que viene? Esas cosas nosotros las tenemos que discutir en voz alta. Nosotros tenemos que discutir en voz alta la cuestión de las provincias argentinas. Hoy le dije, más de un 13% de caída en términos reales de coparticipación y un promedio del 25% de caída en las transferencias no automáticas. En provincias más del 60% de caída en las transferencias no automáticas. Queremos discutir la cuestión de las leyes de ciencia y tecnología, la ley de educación técnica, la ley de educación nacional, la ley del Fondo para la Defensa, que quieren ser suspendidas por este gobierno. Queremos discutir a fondo por qué tienen que suspenderse la automaticidad de las actualizaciones de todo lo que tiene que ver con los beneficios de la seguridad social para los trabajadores. Digamos, hay un montón de temas que tenemos que discutir. El gobierno tiene que discutirla y para eso tiene que venir su ministro de Economía. Otro de los emplazamientos fue la modificación de la ley de DNU, ¿no? Otro debate que intentan poner un freno a los DNU que está llevando adelante este gobierno. Mira, cuando empecé a tener algo que ver con el funcionamiento de la Cámara de Diputados, no como diputado, sino como simple asesor, uno de los primeros temas que me tocó trabajar fue en esta ley reglamentaria del camino parlamentario de los decretos de necesidad de urgencia. Una ley que fue aprobada en febrero del 2006 en la Cámara de Diputados, claramente puede ser pasible de análisis, de reflexión, y después ver si hay consenso necesario para poder modificarlo. ¿Por qué negarnos a la posibilidad de que podamos debatir? Bueno, lo planteó otro bloque, no lo planteamos nosotros. Nosotros acompañamos porque creemos que tranquilamente se puede abrir un escenario y después se verá si hay consenso suficiente para poder modificarlo. A ver, estuvo contando detalles, contaba lo de Salta recién María, pero los números y los datos de la votación de ayer. Sí, tenemos los datos de la votación y qué pasó ayer, que a veces es complicado entender porque muy pocas veces se trata de un rechazo, un veto, porque nunca hay un gobierno con tanta minoría parlamentaria que invite a la oposición a buscar los 2/3. Esto fue lo que pasó ayer. La ley de financiamiento universitario se aprobó en diputados el 15 de agosto, 143-77, y en el Senado con 57-10 se convirtió en ley el último 13 de septiembre. Javier Milei la vetó y diputados ayer rechazó la insistencia de la ley. ¿Qué pasa? Este 159-85 no da 2/3, o sea, necesitabas 2/3 de los presentes para poder insistir con el texto original. Después esto iba al Senado en caso de ser así, y si las dos cámaras insistían, Milei estaba obligado a promulgar la ley aún habiéndola vetado. Eso es lo que no va a pasar, porque si una cámara no logró los 2/3, directamente no se trata en la otra. Vamos a ver cómo se llegó a este resultado final, donde el gobierno, ese número de 85 es interesante porque falta uno para tener los 2/3 del recinto si no hubiera ausencias. Claro. Por eso era tanta la tensión, porque ninguno de los dos sectores tenía el número mágico. Claro. El número de los 2/3 o el número de 1/3. Entonces dependías de quién faltara.
defendieron el veto los 39 diputados de La Libertad Avanza, 35 del PRO, hubo una ausencia y 2, ya vamos a ver, diputados que avalaron el texto original, 4 radicales, 3 desde el bloque Independencia. Acá tenemos, por eso hoy se viraliza este tema de Osvaldo Jaldo, que bueno, claro, se le sube el precio porque llegó al final, pero todo el año el bloque Independencia apoyó al gobierno, son aliados fijos, no sé por qué considera, por ahí me sorprende que la ex vicepresidenta los tenga ahora como un dato eso, ¿no? 2 del MID, acá era un tema, ¿no? Son los ex libertarios, un bloque que tiene 3, hay uno de los diputados que no estaba en el país, Oscar Sago, hubiera sido un voto importante, creo es el monobloque de Pablo Amodeo, y una de las grandes sorpresas, ¿no? Por Santa Cruz, un bloque que son 2 diputados, uno de ellos, que Sergio Acevedo había pedido la sesión, y el otro pasó de votar a favor a votar en contra. No hubo tantas conversiones así, habitualmente hubo varios que no estuvieron en agosto y votaron algunos radicales me parece, pero sí. Sí, un radical también, caso de Arjol. Pero bueno, después en este caso fue una conversión que no se esperaba y fue muy importante porque pasó de un lado para el otro. O sea, ahora, perdóname, efectivamente acá cruzó el Jordán, pero digo, ya habían votado también 1 y 1 en varias votaciones en particular de la ley base de los santacruceños. Exactamente, porque Acevedo es más autónomo y Garrido es el diputado más cercano al gobernador Claudio Vidal, quien tiene un diálogo muy cercano, muy intenso obviamente con el jefe de gabinete y ministro del Interior, Guillermo Francos, que es un poco artífice junto a Martín Menem de lo que fue ayer estas reversiones claves que hubo y que definieron la posibilidad de que el veto se rechace. Vamos a ver ahora cómo quedó estos 159 votos, 98 de UP, uno solo faltó. Uno solo, no fue una merma tan grande, digamos casi que no hubo merma, 27 radicales, 13 de Encuentro Federal, este bloque variopinto que tiene. Ahí faltó López Murphy y alguno más. Claro, vamos a ver después las ausencias, que tiene varios sectores disímiles que conviven entre sí y se reconocen disímiles. A veces perdón, cuesta, una consulta. ¿Morquio es el diputado entrerriano? Sí, estuvo bastante los 13, sí, exactamente. Estuvo Coalición Cívica y la Izquierda. Me gusta porque son los únicos 2 bloques que ayer no se rompieron. Bueno, por ahí tenés que ir un monobloque, pero los que son más de 2 o 3 son los únicos 2 donde el gobierno no pudo sacar un votito más. En todos sacó aunque sea una ausencia. Por Santa Cruz, por ejemplo, 1 sacó una ausencia, Innovación Federal se partió también en varios pedazos, 3 votaron a favor, 3 salteños, en realidad son 2 salteños y Agustín Domingo de Río Negro. Producción y Trabajo fue una de las grandes sorpresas también, como Jaldo, el gobernador Marcelo Rego, que viene del PRO, tuvo de aliados todo el año sus 2 diputadas. Ayer a la mañana dijeron, nosotros en esta no nos prendemos, y votaron en contra, uno de los grandes impactos que tuvo el oficialismo, 2 del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi, Neuquén, y la Fuerza del Cielo Espacio Liberal, como se le llama al monobloque de Lourdes Arrieta, 159 votos, lejísimo de los 172 que necesitas para tener Neuquén es Yancafilo, ¿no? Exactamente, lejísimo de los 172 que necesitas para tener 2 tercios, en caso que haya asistencia completa. Por lo tanto, se sabía ayer de que era muy difícil de que el final fuera otro del que fue, ¿no? Lourdes Arrieta ya un poco confirmando un viraje, al menos en la postura que venía teniendo hasta ahora. Recordemos cuando se trata el veto al aumento de los jubilados, lo que Arrieta hace es en todo caso abstenerse, hace un discurso crítico por vetar el aumento de los jubilados, pero después se abstiene. Ahora Lourdes Arrieta parece ser que está jugando directamente en contra del gobierno nacional. Son gente que tiene mandato largo, ¿no? Ella tiene mandato hasta 2027, el caso de Paultroni hasta 2029, por lo tanto tienen un tiempo muy importante para reubicarse y pueden hacer lo que quieran. La verdad es que están en una situación bastante particular porque los votos en Argentina son por persona y no por partido. Si no sería una fácilmente relevada. Sigamos con cómo fue la votación de ayer. Abstenciones, 4 bloques de emisiones, lo que decía. Uno es el presidente del Partido Justicialista, Alberto Arruga, quien el lunes dijo que iba a votar a favor. Los otros 3 son del partido gobernante en Misiones y sí tenían una postura de colaborar y decidieron abstenerse. Pablo Servi es el único radical violeta, yo no le digo con peluca, yo le digo violeta, pero bueno, veo que se instaló con peluca, que son los que en su momento apoyaron la reforma previsional, en realidad el veto a la reforma previsional. Ayer Servi optó por la abstención. Ausencias. A ver, vamos a las ausencias, dale. Sí, PRO, UCR por una cuestión personal, Fernando Carvajal. Sí. El PRO por un tema de salud, Tito Stefani. Después está el tema de la ausencia de la diputada. Que obviamente no hace el resultado final. Fernanda Ávila, si estaba, pasaba lo mismo.
Pero bueno, el gobierno le faltaban votos, salió a buscar y apareció una ayuda, en este caso. En Encuentro Federal es Torres y López Murphy, me falta alguno más, ¿no? Y también Jorge Ávila de Chubut. Ah. López Murphy no estaba en el país. Alejandra Torres, diputada por Córdoba, cercana al gobierno provincial, acusó COVID el martes por la noche. Innovación Federal, esto también. No sí, eso fue raro. Yolanda Vega, salteña, tuvimos que ver la taquigráfica para saber qué había pasado, porque había habido un anuncio de los 3 salteños de que iban a votar a favor de la insistencia y no estuvo. Y bueno, por lo tanto hubo una ausencia, y lo que decíamos del MIT de Oscar Sago, que por un tema personal no. Yolanda Vega, que aparte estaba en el Congreso, te decía en el momento, pero que se ausenta al momento de la votación. El argumento creo que es que se descompensó, que no quedó del todo claro. De vuelta, había muchos partes médicos acá, ¿no? Vinculados a algunas ausencias. En el caso de Ávila también estaba vinculado a algún tipo de enfermedad, pero bueno, hay algunas que fueron sorpresivas que te enteraste en el momento. Y con la aclaración de que los radicales... A ver, ahí estamos, perdón. Tenemos que ir a la comisión. ¿Está pensando? Bueno, a ver, por favor, imágenes, dale. Recordemos el tema acceso a la información pública. Lo que pasó hace unas semanas con un decreto que generó mucha polémica en la oposición, varios proyectos para derogarlo. Y esta semana, después de la insistencia de los bloques opositores, se va a realizar una reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales que tiene como eje el decreto 780/2024 que reglamentó la Ley de Acceso a la Información Pública, y fue invitada la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Ancho Arena, para hablar de este tema en particular. Primero repasamos qué es el decreto y lo que ya ha dicho el Gobierno Nacional sobre este tema. El decreto 78/2024 es un decreto reglamentario de la ley 27.275 de acceso a la información pública, por ende no es un DNU que tiene que venir a ser discutido en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y posteriormente podría pasar por los recintos y ser rechazado, sino por ser un decreto reglamentario únicamente corresponde al Poder Ejecutivo y el Congreso no tiene que validarlo. Sí, por eso la oposición presentó proyectos para derogarlo, por estar en contra. Busca dar un marco en lo que tiene que ver con el concepto de información pública. Separa cuestiones de intereses públicos ligadas estrictamente a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado en este caso, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica. Esto tuvo varias conferencias de prensa del vocero presidencial como eje de explicar este decreto ante la consulta de los periodistas. Habla de mala intención el gobierno, de muchos pedidos de acceso a la información que se fueron acumulando durante los primeros meses de gobierno. Incluso en algún momento se difundió el número en el que se han hecho pedidos de acceso a la información pública y son muchísimo más elevados que gobiernos anteriores. Seguimos con la siguiente placa. Se considera información pública a todo tipo de dato contenido en documentación de cualquier formato de quienes conforman la administración pública. Esto obviamente incluye del presidente de la Nación hacia abajo, hacia funcionarios, ministros, secretarios de las distintas áreas. ¿Qué dijo? Este tema ya fue cuestionado aquí en el Congreso porque coincidió con la presencia del primer informe de gestión de Guillermo Franco como jefe de gabinete, y recordemos fue uno de los temas a los que más preguntas hizo la oposición, y en su momento habló el jefe de gabinete. Antes de eso, la medida determina que no es información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada o que carezca de un interés público comprometido. Este es el límite que quiere establecer esta reglamentación, es decir, la diferenciación entre lo público y lo privado, concretamente, y para que no se hagan pedidos sobre las cuestiones domésticas de los funcionarios. ¿Qué dijo Francos? Entonces, aquí en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando fue cuestionado por la oposición.
No es el objetivo de esta reglamentación restringir el acceso a la información. Recordemos que es una ley hecha en los primeros años de presidencia de Mauricio Macri. Esto incluye que muchos diputados de la UCR y el PRO, que eran parte de ese gobierno, defendieron esa legislación y le piden al gobierno que dé marcha atrás con esta reglamentación. El gobierno entendió que en algunos mecanismos se utilizaba no en la senda de la buena fe, dijo el ministro, no dijo de la mala intención, pero como el no positivo de Cobos quiere decir lo mismo. No en la senda de la buena fe, muchos de los pedidos que realizan al gobierno, y si de alguna manera es un tema de inquietud, modificaremos el decreto si fuera necesario. Estamos dispuestos a analizarlo. Por esa disposición a analizarlo es que viene la funcionaria del área a discutirlo con los diputados en la comisión correspondiente, que además es una comisión que maneja el oficialismo con el diputado Nicolás Mayoraz, así que es una muestra de esa disposición que había anunciado el jefe de gabinete en el mismo recinto de la Cámara de Diputados. Hasta acá llegamos, nada más. Muchísimas gracias. La Cámara de Diputados tiene 257